Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En los tiempos recientes ha habido una gran polémica por los contenidos en los libros de texto, sobre todo en los libros de texto gratuitos, y sobre la orientación de la educación pública en este país. Se hablaba de un señor Lenin que estaba prohibiendo términos como progreso, desarrollo en los libros y ideologizando sus contenidos. Hoy el diario Reforma habla de un exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, el chavista Sadi Arturo Loaiza, quien se desempeña como subdirector de materiales educativos de la SEP, y trae también esta tendencia. Bueno, varias asociaciones civiles, expertos en educación y organismos internacionales están denunciando lo que califican como un rezago educativo en México. A ver, de viva voz el doctor Marco Antonio Fernández Martínez, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Doctor, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, muy buenos días, gracias por el espacio. Doctor Fernández Martínez, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre el actual momentum de la educación, sobre todo la pública, en nuestro país, y cuál es la tendencia que se está manifestando? ¿Cuáles los riesgos? Pues lamentablemente, y esto no va a sorprender pues empezando por los miles de docentes que están intentando en estos momentos ir poco a poco corrigiendo pues una crisis educativa que se ha aumentado de manera sustantiva como herencia de la pandemia. Antes de esta ya traíamos un problema serio, primero de desigualdad de oportunidades educativas. Simplemente de cada 10 mexicanos, por ejemplo, que inician la primaria, solo 2 llegan a la universidad. De ese tamaño es la desigualdad de oportunidades. Teníamos un problema de aprendizajes importante en donde una mayoría de niños y jóvenes lamentablemente no comprenden lo que leen y tienen deficiencias serias en las matemáticas. Pero llegó la pandemia y estos problemas se incrementaron. Perdimos cerca de 1.600.000 estudiantes en los diferentes niveles educativos que ya no se matricularon, pues producto de problemas pues muy serios, no solo económicos, sino también de índole familiar, de que no tuvieron apoyos para que pudieran estar en contacto, por ejemplo, con sus docentes. Se desesperaron muchos de estos jóvenes, por ejemplo, en la media superior estamos hablando de 367,000 jóvenes que lamentablemente pues dejaron las aulas. El problema sustantivo de lo que no se aprendió justo porque pues no todos tenían acceso al internet y la retroalimentación, que es fundamental por parte de los docentes, pues no llegó, y por lo tanto, a pesar de que técnicamente estaban inscritos miles de niñas, niños en la escuela, la verdad es que perdieron poco. Y entonces hoy, en ese panorama en donde los docentes tratan de ver cómo, por un lado, compensan o nivelan lo que no aprendieron los chicos, tratan de atender un problema socioemocional que es muy evidente que está afectando además el aprendizaje de sus estudiantes. Pues en medio de ese contexto, la autoridad educativa, por un lado, se comporta como si no hubiera habido crisis originada por la pandemia, y peor aún, empieza a proponer, por un lado, cambios a los planes de estudio al vapor, que no están ni siquiera terminados, que no tienen bases pedagógicas sólidas para justo empezar a corregir estos problemas de aprendizaje que hay en el sistema educativo. Y como cereza del pastel,
llega esta propuesta de libros de texto que, por lo que está circulando y que parece ser que ya es las versiones que se mandaron a los talleres de la Nación para su impresión, pues prácticamente digamos que retrata una ideología de izquierda trasnochada, en donde más bien apelan a conceptos como, por ejemplo, la indignación por la sujeción de las clases y la dominancia, así son los términos, o sea, no estoy inventándolos, que nada tienen que ver con estos problemas de incapacidad en el sistema educativo, por ejemplo, para que los chicos aprendan a comprender lo que lean, que tengan el conocimiento de las matemáticas para la resolución de problemas, etcétera. Todo ello que son, Ricardo, aprendizajes y el desarrollo de competencias que requieren para ser mejores ciudadanos y para eventualmente, cuando crezcan, integrarse de manera exitosa al mundo laboral. Nada de eso se está atendiendo. ¿Y nada de esto qué, perdón? Se está atendiendo. Entonces sí tenemos un problema, Ricardo, porque hay una falta de movilidad social y problemas serios de pobreza. Yo no esperaría que la educación fuera la herramienta por excelencia para atender esta problemática, pero no puede ser, no puede cumplir estas expectativas cuando se le está abandonando presupuestalmente, cuando a los maestros les tomaron el pelo y que les habían dicho que los iban a dignificar, y es puro cuento, en donde no ha habido recursos para capacitarlos para atender el desafío socioemocional, donde no hay estrategia alguna para regresar a 1.600.000 estudiantes a las aulas que abandonaron la escuela. Entonces, sí es muy preocupante lo que está ocurriendo con toda franqueza. Bueno, y dime, doctor, ¿hay indicios de que este gobierno, las autoridades de educación pública estén intentando la ideologización de la educación pública? Por ejemplo, con el señor, ya hace rato dije Lenin, no, pero pues es Marx. Arriaga tiene el perfil para llevar a cabo tan importante función, lo mismo que este hombre al que se señala hoy, el chavista Sadi Arturo Loaiza. La pregunta que haces es fundamental, y sobre todo para los papás y mamás, para los tíos, para los abuelos que nos están escuchando. No se trata de estar de alarmistas, pero sí es muy preocupante que estos personajes no tienen credencial alguna en términos de saber de pedagogía, de haber hecho, por ejemplo, un piloto de los propios diseños del libro de texto para ver si los conceptos que se están poniendo ahí los está entendiendo los alumnos de forma tal que se puedan generalizar en su aplicación en septiembre próximo para el próximo ciclo escolar y demás. Y incluso el propio señor Marx Arriaga, que es el titular de materiales educativos de la SED, en alguna entrevista con algún compañero tuyo de la prensa, dijo que él no sabía de educación, pero que era un comprometido de la Cuarta Transformación. Bueno, pues perdónenme, pero si eso no es toda una señal a una ideologización en el peor sentido de la palabra, porque insisto, o sea, cuando nosotros estamos viendo que hay un montón de chicos que dejaron truncos sus estudios y que eso se va a significar que a la hora de que crezcan y busquen empleo la van a tener muy difícil o van a encontrar empleos muy precarios. Cuando estamos viendo que los chicos las partes básicas del conocimiento no las están desarrollando, uno esperaría que un gobierno que dice que primero los pobres tendría que poner justo el énfasis en este tipo de prioridades y no estar definiendo los libros de texto con estos discursos trasnochados de comunismo en pleno siglo XXI. ¿Algo más que quieras puntualizarnos, doctor, sobre el riesgo que representa tener un nivel educativo como el que actualmente estamos teniendo? Me parece que son dos mensajes clave. Uno, que el riesgo es para la sociedad en su conjunto. No es solamente para las familias o de aquellos chicos que abandonaron la escuela
o de aquellos chicos que no tienen oportunidades y que muchas veces reciben una mala educación en distintos planteles del país. La problemática es para la sociedad en su conjunto, incluyendo las familias que tienen a sus hijos en las escuelas privadas. Y si no entendemos que hay que alzar la voz, que la educación es un derecho, no es una dádiva, no es un favor que nos hace el gobierno, es un derecho que hay que ejercer y defender, y alzar la voz para incrementar el costo político de estas irresponsabilidades, de estas indolencias del gobierno de López Obrador, perdón, pero el responsable sí es la Secretaría de Educación Pública Federal en primer lugar, pues entonces vamos a heredarle a esta generación una factura enorme y un problema muy serio para su futuro, que al final nos terminará mordiendo a todos como sociedad. Doctor, te agradezco mucho tus puntos de vista y muy probablemente te volveremos a consultar sobre este tema clave para México, ¿sí? Muchísimas gracias como siempre, Ricardo, y en verdad agradezco que estén abriendo el espacio a la educación, porque en verdad si hay una herramienta para el desarrollo y para atender el problema de desigualdad y la pobreza, tiene que ser esta, pero no puede ser a costa de ideologizarla de manera tonta y de manera indolente como lo están pretendiendo estas autoridades. Gracias de nuevo, doctor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.